Hola, buenas tardes chicos, espero se encuentren de maravilla aún en esta pandemia, en esta cuarentena, más bien que estamos todos en casa. Y para darle continuidad al curso, fíjense que llegamos a la segunda unidad, más bien al segundo parcial, que es uno de los más importantes de la materia y del semestre, que son los fundamentos del servicio. Ya había hablado de la mitad de esta presentación en Zoom, pero se me hace que es una de las presentaciones más importantes. Esta de fundamentos de servicio y la que vamos a ver más adelante, que es de tipos de servicio y características del servicio, deben de ser de las más importantes para su desarrollo de este primer semestre de la licenciatura en gastronomía dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Y pues bueno, vamos a repasarla. Es una de las presentaciones más largas, más extensas. De hecho, esta presentación la tomo en 2 sesiones de 3 horas porque hay mucho que explicar, mucho que fundamentar. Entonces, pues hoy va a ser una presentación un poquito larga. Espero que cuando la vean tengan el tiempo suficiente, que le pongan la atención adecuada. Y bueno, de todas maneras, pues estará ahí en el canal disponible para que en el momento que ustedes decidan checarla y las veces que sean necesarias, porque dentro de las juntas que hemos tenido, las reuniones digitales con la licenciada María Guadalupe Leal Martínez, se ha llegado a una toma de decisiones importantes para poder conformar un cúmulo de evidencias y de trabajo de su parte. Entonces van a tener que entregar una carpeta que por ahí ya los maestros que impartimos en primer semestre pues estamos armándola para que ustedes trabajen sobre ella. Y uno de los puntos que la materia de introducción a la gastronomía va a otorgar o tiene que poner para complementar la carpeta, pues es el servicio. Y los fundamentos del servicio, pues bueno, van ligados muchísimo a las características del servicio. Antes de poder empezar a hablar sobre los tipos de servicio, pues tenemos que entender qué es servicio. Hoy en día, y como ya les había platicado que investigaran de la Fundación Turquoise o Servir Bien, que es una fundación muy importante en México y que tiene un desarrollo impresionante en cuanto a la parte de servicio y gastronómica, que creo que nos va a hacer abrir un panorama muy extenso sobre la cultura del servicio en México. Bien, vamos a ver qué es la sensación buena o mala que tiene el receptor de servicio cuando está con el prestador de servicio. Este concepto es muy interesante porque es algo muchas veces intangible. ¿Por qué es intangible? Porque cuando tú dices, ay, fue un buen servicio, a lo mejor tú tienes características desde tu perspectiva personal de que, fue rápido, es un buen servicio. Es económico, para mí es un buen servicio. Es muy amable, para mí es un buen servicio. Este tipo de sensaciones, buenas o malas, pues al final del día van a determinar que tú tengas una calificación o un comentario hacia lo que estás recibiendo. También hacia el lado negativo. Es muy caro, es un mal servicio porque es caro. Es muy lento, es un mal servicio. O es que son muy groseros. O el producto es muy bueno, pero el servicio es malo. Este tipo de sensaciones que nosotros tenemos, pues es aquella que nos va a dar o que vamos a recibir o que vamos a percibir por parte del prestador de servicio, independientemente del lugar donde nosotros vayamos. Un servicio busca satisfacer dos necesidades, principalmente físicas y sociales. Las físicas, pudiésemos decir que dentro de las físicas está la necesidad del bien comer, del bien beber y necesidad del gusto. Aquellas necesidades que son indispensables para la supervivencia o desarrollo del ser humano. Hoy en día
no podemos decir, ay, es que si no tengo un iPhone, no puedo vivir. Ay, es que si no como salmón todos los días, no puedo vivir. Que vamos a entrar un poquito más adelante en las necesidades sociales. Pero en estas necesidades físicas, la necesidad de alimentarse, que ya la situación de la gastronomía y de la alimentación ha avanzado a pasos agigantados. Antes solamente era consumir un producto, cualquiera que este fuera, para satisfacer la saciedad del hambre que tenemos todos los días. Es una necesidad física. Lo mismo pasa con el líquido. Nosotros tendríamos que tomar agua para poder saciar esa necesidad. Y obviamente tampoco necesitamos consumir agua Evian o Perrier o Zoe y una infinidad de marcas que tienen un precio muy elevado. Pudiésemos tomar agua filtrada o agua purificada, que al final van a satisfacer esa misma necesidad. Y obviamente también va relacionado con la necesidad del gusto. ¿Qué tipo de alimentos nosotros consumimos? A lo mejor a mí me encanta comer tarta de manzana o algún croissant, algún pan en específico, en lugar de una fruta. Y muchas veces tenemos esta disparidad de poder decidir cómo saciamos esta necesidad básica. A lo mejor nos ponen un plato de ensalada y un plato de tacos, y por preferencia o por gusto, pues entonces yo sacio esa necesidad con el plato de tacos. Pero más sin en cambio, por cuestión de salud, yo debería de saciar esa necesidad con una ensalada, para lograr un equilibrio en cuanto a mi alimentación. Pero bueno, en general, y para cerrar el tema de las necesidades físicas, son aquellas necesidades que tiene el ser humano por obligación para poder subsistir todos los días. Y de ahí ya se desprende una necesidad, que es la necesidad del gusto, de con qué saciamos esta necesidad física que tiene el ser humano todos los días. Después de estas se van a desprender las sociales, que son creadas por la forma de vida y en función de... Hay muchos aspectos que vamos a trabajar y que ya lo habíamos hablado un poquito en la clase de Zoom. Es complicado porque al final del día, cuando estás en una sesión digital y estás desarrollando un tema, muchas veces falla el internet, los audífonos, etcétera, etcétera. Estamos en función de la tecnología, que a veces no tenemos el acceso al 100%. Y entonces pues perdemos la idea o la noción de lo que el docente quería explicar. Entonces, para ser más específicos, estas que son creadas dependiendo de la forma de vida o la forma de vida y en función de la vanidad, el prestigio, el nivel social, comercial, el tiempo, la satisfacción personal y el poder adquisitivo. Estas necesidades sociales a veces ya nos sobrepasan sobre las necesidades básicas o físicas del ser humano. Fíjense que hoy en día el mundo es un consumista impresionante. Hoy en día el tener un teléfono muy caro, creemos que nos da vanidad, prestigio, nivel social, satisfacción personal, y obviamente si cuentas con el poder adquisitivo, pues bueno, hay muchas personas que se enfrascan en este tipo de situaciones muy banales. Y lo mismo pasa en la parte gastronómica. Ahorita les puse el ejemplo con el teléfono porque creo que todos tenemos por ahí el concepto, pero pasa lo mismo con referencia a la parte gastronómica. En ciertos restaurantes, o bueno, antes de ir a un restaurante mucho más formal y mucho más en forma y con cierta categoría, pues vamos a hablar de una cafetería, que a lo mejor la cafetería es un ejemplo que pues todos hemos tenido la oportunidad de poder asistir. Dentro de las cafeterías hay una que es muy famosa, dentro de muchas, que se llama Starbucks, que yo creo que todos la conocemos o alguna vez hemos probado algún producto de ella. Creemos que por traer un vaso de Starbucks, porque pagamos aparte una cantidad impresionante de dinero
por una taza de café, que dentro de las actividades que teníamos planeadas para este semestre era tener una cata de café, para que no solamente entendieran cómo se realiza una taza de café, sino que entendieran también el costo, para que vieran el porcentaje de productividad que gana una empresa al vender una taza de café. Pero bueno, volvamos a la situación de cómo nos crea una necesidad social. El que nosotros vayamos y digamos que estamos ahí, luego muchas veces nos tomamos 200 selfies con nuestra taza o nuestro vaso de Starbucks, con nuestro, no sé, frappuccino, caramel, macchiato, venti, que al final del día es una situación de prestigio a nivel social que esta empresa ha creado, y hoy en día muchos de los consumidores ya se crearon esta necesidad social y dicen: yo no puedo tomar café si no es de Starbucks, y si no es un venti, caramel macchiato, bla 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 bla. Esta necesidad, aunque económicamente nos cuesta muy alto del porcentaje de nuestro salario, no importa, porque al final la gente tiene esa satisfacción personal. Y entonces hoy le hacemos promoción a Starbucks, todos los que vamos ahí, todos. No, hay muy pocas personas que van a Starbucks, consumen el producto porque les gusta, porque creen que es bueno, y se van. La mayoría de las personas siempre están con el teléfono, que hoy está de moda ir a algún lugar o entrar o lo que estamos comiendo, lo que estamos cocinando, sacarle una foto, ponerle una historia, compartirlo en todas las redes sociales. Es un hecho social que al final del día, pues, te crea un prestigio y un nivel social, y se lo creas tú a la empresa. Y lo mismo pasa con restaurantes de 3, 4 tenedores, que hoy en día hay restaurantes que crean un espacio que es excesivamente lujoso, y que tú pagas por estar en una mesa de $200, y que tú pagas por un mantel y la tintorería otros $100, y que tú pagas por copas de vidrio cortado, bla bla bla, otros $50, y luego todavía le sumas a eso la calidad de los productos que te venden, y luego la calidad del servicio, pues la cuenta ya te sale carísima. Uno de los restaurantes que pudiésemos hablar en México, y que la verdad es un parteaguas de la cocina mexicana, Pujol de Enrique Olvera, que es uno de los restaurantes más enigmáticos de la Ciudad de México, y que desde mi punto de vista este señor merece todo el respeto de los gastrónomos. Hizo algo interesante, transformó la visión de la cocina mexicana, la popularizó, pero en un nivel, a una escala, pudiésemos decir, no solamente nacional, sino internacional, porque hoy en día no solamente tiene restaurantes en México, tiene restaurantes en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ya salió de las fronteras con un mismo concepto, lo cual me parece maravilloso, obviamente con sus adaptaciones para cada lugar a donde este señor abre un nuevo negocio. Y la cena ahí está entre 2,000, 3,000 pesos, dependiendo el menú. Y la verdad es que pagas una cantidad impresionante, y las porciones a veces son muy pequeñas, porque al final también es una situación de vanidad, de prestigio, de nivel social. Hay que hacer reservación. En un determinado momento tenías que reservación hasta un mes antes, porque no había mesas, ya estaba saturado. Y fíjense que entra con un paradigma bien importante, porque todos los negocios vistos desde una forma clásica hoy se rompieron. Hoy entran en un concepto que se llama negocios disruptivos, aquellos negocios que llegan a romper lo ya establecido. Y hoy en día hay restaurantes, hay negocios que invirtieron cientos de miles de pesos y de dólares por crear un ambiente como el que les estaba yo comentando, de la silla, del mantel, de las cortinas, del piso, de las lámparas, y hoy en día nadie las usa. O sea,
el mercado completamente cambió y es una situación completamente diferente. Hoy en día todas esas mesas no sirven más que para poner algunos productos para el servicio a domicilio o para llevar, que realmente ese es uno de los contextos, más interesantes y que nos preguntamos hoy en día, ¿cómo va a cambiar el mercado? Todos esos miles de dólares que se invirtieron para que un número de personas estuviera sentado ahí, hoy en día por el distanciamiento social no puede ser. Y entonces un restaurante que tiene capacidad para 100 personas, pues va a tener que solamente tener a 30 personas adentro del negocio. Porque si no, después de las 30 personas, pues ya incurriría en una infracción al distanciamiento social y lo tendrían que multar. Pero bueno, al final esto es otra parte interesante sobre el servicio que vamos a hablar más adelante, sobre los nuevos cambios establecidos al servicio. Pero dentro de estas necesidades sociales, pues son estas, y son dos ejemplos que, bueno, tres con el del teléfono que creo que me parece interesante tomar en cuenta. Entonces nuestras necesidades sociales siempre van a cubrir nuestra vanidad, o nos van a crear un prestigio, o nos van a crear un nivel social, o un nivel comercial, o nos van a dar ahorro o mejoramiento de nuestro tiempo, satisfacción personal y bueno, va ligado a nuestro poder adquisitivo, ¿no? Que al final si podemos pagar este tipo de lujos o de servicios, pues está maravilloso. Al final creo que es interesante el bien vivir. Creo que es una de las necesidades básicas del ser humano y está interesante que probemos diferentes tipos de productos y de servicios y mucho más en la parte de la restauración. Y bueno, este tipo de necesidades sociales se satisfacen por medio de diferentes conceptos: el ambiente, la atmósfera, el prestigio, la atención personal, el reconocimiento social, la identificación, la rapidez y el costo. Este tipo de conceptos ligados a la satisfacción son medios para poder llegar a este proceso. El crear un ambiente, como les comentaba hace unos momentos, el crear un ambiente perfecto para tu cliente, donde ahora tu cliente ya no puede estar ahí, les repito, es algo complicado que hoy en día ya cambió, pero al final las bases de los fundamentos del servicio son estos y tendríamos que entenderlo. Tal vez el año que viene ya estaríamos hablando de otros medios para satisfacer las necesidades sociales. Tal vez ya serían diferentes o ya tendríamos que estar trabajando sobre esos. Pero hoy en día, dentro de la teoría clásica, pues bueno, el crear un ambiente, una atmósfera muy agradables, van creando con el paso del tiempo un prestigio. Y si va ligado a la atención personal, que tu personal sea capacitado, que sepa sobre servicio, que realmente estén ahí porque quieren hacer eso, te da un reconocimiento social impresionante. Y la gente con el paso del tiempo va creando identificación porque dicen, a mí me gusta ir al restaurante tal porque es maravilloso, porque las sillas son hermosas, porque las meseras y los meseros me atienden de maravilla, el menú es delicioso y aparte son muy rápidos al atender, aunque hay mucha gente, la rapidez es impresionante. Y bueno, la relación del costo siempre va a ir ligado a esta situación. Si queremos ir a un lugar muy lujoso, pues obviamente deberemos de ir preparados para pagar ese lujo, porque no solamente te están cobrando los alimentos. Tú puedes decir, no manches, ¿cómo crees que una ensalada cuesta 400 pesos? No, la ensalada no cuesta 400 pesos. Estás pagando al valet parking que te recibió y que se llevó tu carro. Estás pagando a la hostess que te recibió y te llevó a tu mesa. Estás pagando al capitán de meseros que te entregó la carta y que te explicó y te dio alguna introducción sobre la carta. Estás pagando al mesero o al vendedor que te dé un servicio, que te ponga el plaqué, la loza, que te retire, que te sirva, que te traiga hielo, etcétera, etcétera. Y estás pagando detrás de eso a un número de personas que están cocinando para ti en el momento. Y estás pagando una renta, y estás pagando luz, y estás pagando gas. Ese es el verdadero costo de tener un restaurante. Entonces, por eso muchas veces pudiésemos decir, ¿en serio en Polanco una ensalada cuesta 800 pesos? Sí, en Polanco cuesta 800 pesos porque las rentas son en dólares y son arriba de 20, 30, 50 mil, 100 mil
pesos o hasta dólares, chicos. Entonces tenemos que entender que el costo siempre va ligado a la suma de todos estos, que lo que se busca es que tú te la pases increíble y que realmente satisfagan todas estas necesidades sociales por medio de todos estos aspectos. Y bueno, vamos a entender un concepto que me gusta mucho, me interesa mucho que lo comprendan, y es: servir es hacer algo en favor de otra persona. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer algo en favor de otra persona, no vamos a servir para dar un servicio, valga la redundancia, porque el servir es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y o instalaciones físicas de servicio con el objetivo de satisfacer un deseo o una necesidad. Tenemos que entender que siempre que vamos a ir al área de servicio, la parte del front, el contacto con el cliente es bien interesante, porque si no estás dispuesto a dar esa calidad para con tu cliente, no va a funcionar. El que tú llegues y que te digan: ay, viene otro cliente, ay, o que te pongan cara, o que te hablen mal, o que no te expliquen, y ese tipo de situaciones crean una sensación nefasta para tu cliente. Hay personas que no son aptas o no les gusta su trabajo y en verdad que dañan al restaurante, al hotel, de una manera impresionante. El que tú llegues y preguntes a un vendedor, a un mesero: joven, esta salsa pica, y que te respondan: pues es salsa. O que te digan: oiga, este plato fuerte es muy grande, es muy vasto. Pues es un plato fuerte. Si no le gusta, pida una entrada. Ese tipo de contestaciones, muchachos, la verdad es que pasa. O sea, al final del día pasa, y me ha pasado muchas veces. Fíjense que cuando va relacionado con la parte del servicio, no quiero que vayan a decir: ay, el chef ya está contando su vida. No. Cuando nosotros hacemos investigaciones para las prácticas que tienen los alumnos de gastronomía, el maestro Guillermo y yo nos damos a la tarea de ir con antelación a los lugares que íbamos a visitar para poder desarrollar todo el programa. Una vez nos tocó ir a San Luis Potosí y fuimos a comer y pedimos unas enchiladas, y en las enchiladas le ponían aguacate encima, y el aguacate estaba muy bueno. Era un aguacate criollo impresionante y muy rico. Y entonces le dije a la mesera, le dije: ¿me puede vender otra porción de aguacate? Y me contestó: no, es que son para las enchiladas. Y yo le dije: pues sí, está bien, pues, o véndame un aguacate completo. Yo le dije a Guillermo, a mi compañero: ¿quieres un poco más de aguacate? Me contestó que sí. Y la mesera fue y le preguntó a la dueña del negocio que si le podía vender aguacate. La señora regresó y me dijo: no, joven, es que no le puedo vender aguacate porque son para las enchiladas. Le dije: pues sí, pero pues ahí tienen una caja de aguacates, porque aparte era un lugar era de hecho en Cascada de Micos, era un lugar al aire libre, casi, solamente con la estructura, y se veían todos los vegetales con los que trabajaba la señora para cocinarte al momento. Y entonces me comentaba: no puedo, joven. Y yo le dije: bueno, véndame un orden de aguacate. ¿Cuántos aguacates tiene una orden? No, es que en verdad no se los puedo vender. Lo que hizo la señora, y me pareció impresionante, partió un aguacate y me puso 2 cucharadas de aguacate en mi plato y me dijo: no lo puedo vender, mire, le regalo este poquito de aguacate ya para que se acabe sus enchiladas. Lo cual en el momento pues me dio mucho coraje, ya después entendí. Y al final la cultura del servicio en el interior de la República Mexicana es muy poca. No digo que en todos los lugares ni en todos los estados, que quede claro, pero en este tipo de zonas donde realmente la parte educativa en mi México querido y amado es muy poca, en verdad pasan este tipo de situaciones. Y una infinidad de historias que les pudiese contar de lo que me ha pasado en cuanto a la situación de servicio en el interior de la República, que bueno, al final pues deja mucho que desear. Por eso tenemos que entender que dar un servicio no solamente es llevar un plato. No, es toda una cultura. Entonces es importante que podamos entender y desarrollarlo de una manera muy profesional.
¿Cuáles son las características de un cliente? ¿Cómo vamos a poder hacer feliz a nuestro cliente? ¿Cómo podemos satisfacer sus necesidades del cliente ofreciendo un servicio? Y bueno, dentro de estas características, pues es el que recibe el servicio, quien tiene una necesidad, quien tiene el poder de decidir, el que define la calidad, el que evalúa tu desempeño, el que establece los requerimientos, el que justifica tu existencia, el que tiene derecho a reclamar y exigir, el que busca la mejor opción, la mejor publicidad, el que utiliza mis productos y servicios, el que no siempre tiene la razón, pero va primero. Fíjense que dentro de estas características, una de la que más me impresiona es el que justifica tu existencia. Esto es muy cierto. Sin el cliente, si no hay demanda del producto que tú estás dando, tú no existirías. Eso es definitivo. Es una situación de oferta y demanda. Si tú ofertas algo que no se demanda, no tienes razón de ser, porque no hay un cliente que lo consuma. La mejor publicidad, por supuesto, porque recuerden, dentro del marketing gastronómico, hoy en día, chicos, les sale mucho más económico conseguir un nuevo cliente que recuperar a un cliente con el cual quedaron mal. Eso es un hecho, está en el libro de las 7 leyes del marketing. Ojo con eso. El que tiene una necesidad, claro, nosotros estamos para satisfacer esa necesidad. También me gusta mucho hablarlo porque creo que es muy interesante. El que no siempre tiene la razón, pero va primero. Claro, al final el cliente siempre va a tener su perspectiva y va a dar críticas y va a querer lo mejor o algo diferente de lo que tú estás ofreciendo. Pero siempre y cuando tú tengas bien marcado cuál es tu objetivo, tu misión, tu visión, creo que las críticas que te puedan dar tus clientes deben de ser de manera constructiva. También hay que entender de quién viene la crítica para poder hacer una reestructura en tu visión, en tus platos. Pero sí tiene derecho de reclamar y exigir, de poder cambiar, de poder criticar la calidad conforme a sus conocimientos. Entonces, eso es una realidad. Estas son algunas de las características que tiene nuestro cliente. Dentro de las que me parece más importante recalcar fueron las que les comenté. Vamos a ver que también vamos a tener diferentes tipos de clientes dependiendo de su nivel de satisfacción. Cuando es alto el nivel de satisfacción, vamos a encontrar a clientes que regresan primero y después a clientes que regresan y que te alaban, que son clientes frecuentes, asiduos, que son lo que estaban esperando y lo que estaban buscando, independientemente del producto que tú vendas. Y también vamos a tener algunos clientes con un nivel de satisfacción muy bajo, que son los que ya no regresan, en primer lugar, que sería como que pues lo mejor que te pudiese pasar cuando les das un mal servicio es que pues ya no regresan, y los otros son los que se quejan, que aparte de que dicen nunca voy a volver a venir, ponen su queja y le dicen a otras 10, 20 personas que no vayan a tu establecimiento porque es malo, porque es lento, porque la comida es pésima, porque la limpieza es muy mala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son los dos tipos de clientes que pudiésemos tener midiendo su nivel de satisfacción. Ojo, las demandas de los clientes. ¿Qué te puede demandar un cliente? Exactitud. Eso es indiscutible. O sea, si te pide, a ver, ¿me puedes traer una milanesa de pollo con ensalada? Y tú le llevas un caldo de pollo, te va a decir, oye, yo no te pedí esto. A eso se refiere con exactitud. En la parte gastronómica, que quede claro, porque esto es del servicio en la parte gastronómica, no se me confundan. Cordialidad, obviamente, la parte de la cordialidad siempre debe de estar ahí. Nunca puede ser grosero y aventarle el plato al comensal y decirle, pues si quiere, y si no, pues vayas a otro lugar, que en algunos casos lo hacen, pero no debería de existir. La flexibilidad, esta situación de que a muchos de nuestros clientes dicen, oiga, no puedo comer cierto alimento, ¿me lo puede cambiar por esto? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el chef dice que no se puede. Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad y está el producto en cocina, nunca hay que negarle nada al cliente. Al final, pues él es el que lo paga. Entonces, la flexibilidad es importante dentro de esto. Otro ejemplo, oiga, ¿me puedo cambiar de mesa? Es que aquí está el aire acondicionado. No, tampoco se puede. La mesa ya está reservada. Y que tú la veas vacía y que digas,
No hay razón para negar ese tipo de situaciones. Estar comunicado, claro, siempre hay que estar comunicado con el cliente. No puedes recibir al cliente que ordenar, traerle su plato y olvidarte de él. Hasta que por ahí a las 1000 horas te acuerdes que está un cliente en alguna mesa. Entonces esta comunicación debe ser continua sin llegar a ser invasiva, porque si hay meseros que se le ofrece algo más, se le ofrece algo, como un ejemplo, los de casa de Toño llegan a un punto hasta incomodarte. ¿Estás comiendo y se le ofrece algo? No. Pasa la mitad del pozole y se le ofrece algo más. No, seguir comiendo, lo que se me ofrece seguir comiendo, déjame en paz. Y otra vez, y estás acabando como la última cucharada del pozole y ya están ahí al lado tuyo, para quitarte el plato y quitarte las salsas, y se le ofrece algo más, porque al final el movimiento que deben de tener ellos es inmenso, ya que su producto es muy económico. Entonces cuando el costo es bajo, por teoría nos dice que cuando un producto baja, la demanda es más alta. Entonces, pues ellos tienen que rotar las mesas una cantidad de veces muy alta para poder pagar todos los gastos que genera ese tipo de negocios, que al final, pues sí es un mundo de gente el que asiste a estos lugares. Pero bueno, la prontitud, que bueno, ya hemos hablado un poquito de esto. La equidad, esta situación de la equidad en México desgraciadamente es complicada, porque realmente muchos mexicanos, bueno, la verdad es que no lo quiero decir así, pero he visto que en algunos lugares sí discriminan a las personas. Y realmente es muy negativo para mi pueblo, para México, que tengamos ese tipo de situaciones, ese tipo de malinchismo, y que lo apliquemos este tipo de discriminación con nuestros propios compatriotas. He tenido la oportunidad de ver en otros países o en algunos otros estados cómo le dan preferencia al extranjero antes que al mexicano, y la verdad es que eso es muy denigrante para mi país. Y la verdad es que tuve la oportunidad en Canadá de verlo, y la verdad es que no es así, ¿eh? O sea, ahí le dan la atención parejo. Y tú puedes ir a un restaurante caro, y yo digo caro, de entre 30, 40, 50 dólares, y te atienden exactamente igual, seas nacional, extranjero, vayas en short, con chanclas, o vayas de traje, la atención es exactamente igual, lo cual en México es desgraciadamente dispar. Por eso no hay equidad, pero tendríamos que un cliente lo que pide es equidad. Al final su dinero vale igual que el de todos los demás. Confiabilidad se refiere a una situación de entender que el trato que le das al producto, a los alimentos, la limpieza, pues es la adecuada. Es la adecuada. Eso nos habla de una calidad o de una exigencia a nivel química de los alimentos, higiene, procesos, conservación, línea fría, etcétera, etcétera, etcétera. Y la efectividad, pues obviamente nos habla de que tengamos que ser muy acertados con los pedidos que nos hace el cliente. Que al final, pues si él pide ciertas características, pues cumplamos con ellas. Un ejemplo de ello es muy, muy claro y muy básico. Es decir, si alguien te pide un corte, un ribeye, y que te lo pida a término medio y que tú se lo des bien cocido, te va a decir, oye, ¿qué onda con esto? ¿No? Pues al final te estoy dando unas instrucciones y quiero mi corte como yo te lo estoy pidiendo, porque yo te lo voy a pagar, no me lo estás regalando. A eso se refiere con efectividad y con otros aspectos, pero un ejemplo muy tácito es esto. La atención, pues obviamente también, que va relacionado con la atención, la oportunidad y la exactitud, van muy, muy de la mano, porque al final el que tú seas atento sin llegar a ser invasivo es muy importante, que seas oportuno, que si estás viendo que están teniendo alguna plática tus comensales, pues esperes para decir si quieren algo más, si les traes más hielo, si les das otra bebida, si les vendes un postre. Tienes que ser oportuno para ese tipo de situaciones, lo que al final te va a dar esa actitud, o el que tú estés al pendiente de tu mesa y que a lo mejor el vaso ya esté a un cuarto de su capacidad, y que tú te acerques y que le pongas más o que le ofrezcas más. Eso nos habla de esa actitud, de ser oportunos, de tener una atención agradable, adecuada, sin llegar a ser invasivo.
Estas son las demandas de nuestros clientes y de lo que quiere decir cada una de ellas. Las expectativas de los clientes siempre van a ir ligados a varios factores. Los elementos visibles, estos elementos visibles que ya les platicaba, a tener un valet parking, a tener un letrero luminoso, unas sillas muy bonitas, una decoración, pantallas, aire acondicionado. Esos son los elementos visibles, lo que tú puedes percibir. La fiabilidad y la seguridad. La seguridad va relacionada no con que te encuentres en una zona de un poder adquisitivo muy alto, va relacionada con la situación de tú comprender o tú saber que el tratamiento que le dan a los productos pues es de la mejor manera. La parte de la empatía sentir estas características con tu cliente y también del cliente hacia el restaurante, que si lo ven muy lleno, van a entender que tienen que esperar, porque al final pues el lugar está a reventar. Entonces esta parte de la empatía y que tú sientas empatía con el cliente, que si tu cliente te pide un cambio de alguna guarnición porque no puede consumirla, porque no le gusta, pues que digas, bueno, tampoco se va a comer algo porque no le queda de otra. Entonces esta empatía debe ser recíproca entre el cliente y entre las personas que trabajan en el restaurante. Y bueno, la responsabilidad que tiene el servir un producto bien y de buena calidad creo que es muy importante. Hoy en día creo que a muchos de los restaurantes se les ha olvidado esto. El solamente producir un producto a gran escala y que sea barato y que se venda muy rápido, creo que no nos habla de una responsabilidad. Hoy en día el gastrónomo y los futuros gastrónomos que van a ser ustedes tienen que tener una responsabilidad de lo que están produciendo y qué daño le van a hacer a la sociedad o qué beneficio le van a hacer a la sociedad. Porque si quieren más de lo mismo, pues es algo complicado. Que al final ustedes van a decidir hacia qué sector se van a dirigir, o si quieren ser emprendedores y poner algún negocio, pues está maravilloso. Pero les repito, creo que eso es importante, el poder entender que tenemos una responsabilidad con la sociedad, porque somos profesionistas, pues creo que lo tenemos que desarrollar desde esta etapa de la vida donde ustedes están empezando una licenciatura. Vamos a ver que existen tipos de servicio en cuanto a la calificación que se les otorga. Todavía no estamos hablando de los tipos de servicio francés, ruso, americano, etcétera, etcétera. No. Estamos hablando de las calificaciones que nos pueden dar respecto al servicio que estamos ofreciendo. El primero es el servicio pésimo. El que no existe, es desastroso, es tardado, no le dan al cliente lo que quiere, se acabó el producto y no le avisaron, los costos son muy altos, el producto es muy malo, la mesa está sucia, no les traen las guarniciones, las salsas, etcétera, etcétera. Es una situación completamente horrible. No hay un servicio, no existe más bien. Eso es un servicio pésimo. Después viene el servicio malo, donde cumple no de manera mínima, sino que al final del día pues vas con una expectativa y el cliente no la recibe. Muchas veces nos han de comentar o nos han de vete a estos tacos porque son muy buenos, son muy rápidos, son muy baratos, tienen mucha carne. A lo mejor esto es una pequeña descripción. O cómprate un teléfono Huawei porque tiene esto y le sacas una foto a la luna. Y no, cómprate un iPhone porque pues es lo mejor que existe y aparte te da a nivel social, ¿no? Es un ejemplo. Pero cuando tú vas y a ese lugar y entonces el mesero es lento y la carne no es como te la habían dicho y el costo es diferente al que te habían planteado, pues bueno, es un servicio malo. Al final no cumple con las normas o las expectativas que tiene tu cliente. Ya después de este segundo, ya todo es mejor. El servicio normal cumple con apenas las expectativas. Bueno, me dijeron del lugar, sí está medio bonito, sí está medio limpio. El mesero fue medio amable, todo a medias. O sea, esas características tenemos también el mexicano, que todo lo decimos a medias. Sí está, sí más o menos, sí esto, y pues bueno, regresaría si no tengo otra opción, ¿no? Dentro de las malas opciones, pues esta es la menos peor. Y por último, llega la excepcional, que este es el tipo de servicio que a mí me gustaría que tuviéramos
en, en su evento que esperemos que pueda ser viable para final de semestre. No lo sabemos aún, pero que fuera excepcional. Que existe una cultura de servicio y de calidad del producto. Que lleguen y que atiendan al comensal de una forma adecuada, que lo dirijan a la mesa, que le den soluciones, que le platiquen sobre el menú, sobre la decoración, que sean oportunos, que ofrezcan un postre, que le ofrezcan algo más, que haya una situación de cultura impresionante sobre el servicio. Ese es un servicio excepcional. Y tengan por seguro que si ofrecemos esto, pues van a regresar. Por ahí existen errores y horrores en el servicio que no deberían de existir, o les pido que lo repasen mucho. Ya los había explicado en Zoom, pero bueno, debemos recordar que la apatía pues no es algo positivo para un buen servicio. El desaire para los clientes, el hacerlos esperar, el que no haya los productos que están solicitando, creo que es muy negativo. La frialdad con el cliente, entender que somos seres humanos y que todos tenemos necesidades. Esta parte de solamente atenderte porque eres un número, porque eres un cliente en empresas ya muy grandes como Telcel, como algunas otras Telmex, es muy negativo. El aire de superioridad, el hacer sentir menos a tu cliente por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, es de lo más nefasto que puede existir. Tampoco puede ser, y esto pasa mucho cuando somos nuevos, cuando empezamos en la parte de servicio. La parte del robotismo es muy complicada porque todo lo quieres hacer conforme el manual, pero tienes que tener un poco de holgura, sonreírle al cliente de manera muy no tan forzado, tampoco vamos a estar sonriendo como muy, muy marcado, muy cuadrado. Esta parte de muy seria, hay meseros o chicos que cuando hacen su exposición del servicio son tan serios o están sude y sude del nerviosismo, y creo que esto los hace que denoten que hay un mal conocimiento sobre el área, entonces nos causa conflictos. La inflexibilidad, ya les había comentado, del no cambiar, no ayudar a tu cliente, con situaciones muy simples como cambiarlo de mesa, como cambiarlo de sección de fumar a no fumar, como cambiarle una guarnición, como calentarle otra vez el plato. Este tipo de situaciones inflexibles causan un gran problema o una mala experiencia a mi cliente. Y las evasivas, de que si ya hay un problema, sí, ahorita le traigo al capitán, y el capitán, ahorita le traigo al gerente, y el gerente, es que no está el dueño, venga mañana. Este tipo de situaciones también causa una gran desilusión para nuestros clientes. No deberíamos de hacerlo. Tengan cuidado y ojo con estas para que las desarrollemos también más adelante. Hay algunos tipos de servicio, algunos nombres. Dentro de ellos están estos 4 que pudiésemos mencionar dentro de muchos otros. Y uno de ellos es el congelador. Pues a usted no nos importa. Si quiere, qué bueno. Si no le parece, vaya a otro lugar. Nos da exactamente lo mismo. Este es el producto que vendo, como yo lo vendo, a la hora que yo lo vendo. Si lo quiere, qué bien. Si no, pues ni modo. El zoológico misterioso, nos estamos esforzando, pero realmente no sabemos qué estamos haciendo. Este tipo de situaciones, el que te diga, no, estamos resolviendo, yo lo pudiese llevar a cabo como ir, y perdón por la crítica, pero nuestro sistema de justicia es así. Según ellos están trabajando, pero realmente nunca atienden a la ciudadanía. Siempre hay que sobornar, siempre hay que hacer cosas extras para que ellos hagan el trabajo del que ya les pagan. Desgraciadamente es una de los cánceres que existen en nuestro país. Pero bueno, la fábrica, usted es un número, nosotros estamos aquí para procesarlo. Este tipo de ejemplos es muy clásico con empresas como muy grandes, ya los había comentado, como Walmart, como Sam's, cuando eres socio de esta tienda, que solamente eres un número y solamente quieren venderte una membresía más cara, y que realmente no les importa si el cliente, el producto que venden es saludable, si tiene conservadores. Realmente lo que les interesa es un número de venta.
Lo mismo pasa en Telcel y en este tipo de empresas. Y bueno, la calidad en el servicio a usted nos interesa y le cumplimos. Va más relacionado con empresas un poco más pequeñas, donde realmente sí tienen un control sobre tu cliente, las características, qué es lo que desea. Aquellas empresas que se dedican mucho a la calidad, a mejorar la calidad de vida, no solamente en el ámbito alimentario, sino también en el ámbito tecnológico, científico, etcétera, etcétera. Aquellas empresas que se dedican a hacer un bien a la humanidad, creo que es maravillosas, pero muchas veces son las que menos triunfan en esta sociedad de un consumo tan impresionante como lo es hoy en día. Pero bueno, son algunos de los tipos de servicio que pudiésemos nombrar con un nombre o con un común denominador. Elementos para el servicio. Vamos a ver que el servicio tiene diferentes elementos. Los procedimientos son los métodos por los cuales satisfacemos las necesidades físicas del cliente. El poder destapar un vino, el poder servir una botella, el poder decantar una botella de vino, el poder poner una bebida o preparar un cóctel frente a tu cliente es maravilloso. El poder montar bien el plaqué, la servilleta, la loza, el pan, por qué lado entra. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre los tipos de servicio, sobre qué lado entra un plato, sobre qué lado sale, dónde va el tenedor o la cuchara de postre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos procedimientos que hacen en el servicio, hasta el cómo cargar una charola, que creo que es uno de los aspectos básicos y primordiales que debimos de haber trabajado. Desgraciadamente no fue posible o no ha sido posible hasta el momento, pero bueno, esperemos que más adelante lo podamos realizar. La atención es la forma de conducirnos para satisfacer las necesidades sociales del cliente. Ya lo habíamos explicado, la parte de la atención al cliente, el estar al pendiente, el cuidarlo, el no olvidarlo, tampoco llegar a ser invasivo, pero ser muy amable, hasta hacer una pequeña broma de forma general sin poner como ejemplo a nadie. Es uno de los aspectos de la atención que dan o denotan una calidad del servicio y de un profesionalismo de este personaje que es maravilloso. Que hoy en día, haciendo un paréntesis dentro de un blog de grandes personajes, de muchos gastrónomos importantes a nivel del mundo, hoy se pone en duda si este tipo de personas todavía va a existir. Van a surgir otros oficios, otras profesiones, pero hoy en día el mesero, que era aquella persona que te daba el servicio en lugares, en restaurantes, y esto tal vez pueda desaparecer el día de mañana por lo que estamos viviendo. No sabemos cómo vaya a evolucionar el mundo. Tiene elementos, el servicio obviamente tiene elementos inseparables. No puede existir atención sin procedimientos, ni procedimientos sin atención. Eso es definitivo. No puedes tener todos los procesos sin no ser un buen anfitrión. No puedes tener una buena atención sin que sepas hacer todos los procedimientos del servicio, porque no tiene equilibrio. Sería como un cuerpo sin cerebro y un cerebro sin cuerpo. La sinergia entre estas dos hacen una máquina perfecta, que es el ser humano. Sin una de estas dos, pues bueno, hay situaciones lamentables, no puede existir uno sin el otro. Se llevan de la mano. El espíritu de servicio, fíjense que dentro del espíritu de servicio, este es uno de los aspectos más importantes dentro de la carrera, porque como hacemos una gran cantidad de eventos donde lo hacemos en afán o para servir a otro ser humano, y que aparte tenemos que tener la colaboración de muchas personas, ya que de forma contraria pues no funcionaría, sería ilógico que existiera, porque una persona no puede hacer un evento para 200 personas, 5 personas no pueden hacer un evento para 5,000 personas. Entonces, pues obviamente tenemos que tener espíritu de servicio. Una gente comprometida pone en su trabajo lo mejor de sí, demostrando su espíritu de servicio, sin esperar nada a cambio. Las expectativas de servicio al cliente. En todos los sectores, cuando los competidores están muy cerca unos de los otros, ganarán aquellos que den la importancia al servicio al cliente. Este es un aspecto bien importante que hoy en día se está dejando a relucir. En anterioridad a esto,
a la pandemia que estamos viviendo, los restaurantes se daban el lujo, los antros se daban el lujo de decir, no, tú no pasas porque no traes un carro de ciertos miles de pesos, no traes un traje, no traes un teléfono, no traes chicas guapas, no traes hombres musculosos, no pasas. Hoy en día los restaurantes se pelean por poder llevarte los alimentos hasta tu casa y te dan unos descuentos impresionantes. Uno de los ejemplos, perdón que hable de la casa de Toño, no es que la odie, en verdad que no, pero bueno, uno de los ejemplos de Casa de Toño cuando empezó lo de la pandemia no estaba trabajando por las aplicaciones Uber Eats, Didi, Rappi, etcétera, etcétera. Cuando empezó a trabajar a partir del 6 de mayo, creo que por ahí aproximadamente, empezó a dar promociones muy económicas. Hoy en día si de por sí ya es económico, hoy en día te está dando un pozole, una quesadilla, un agua y un postre por tres cuartas partes del costo total de la suma de estos elementos individualmente. Y al final del día, hoy en día lo que hace es bajar más su costo, eliminando a gran cantidad del personal para poder dar este servicio. Les repito, hoy en día lo más importante para poder subsistir o sobrevivir a esta pandemia tal vez no es el lugar, pero sí el servicio. El que tú le ofrezcas a tu cliente que los alimentos se tratan con mucho cuidado. El que tú le ofrezcas a tu cliente que los alimentos son desinfectados, son ozonificados, etcétera, que tú se lo lleves hasta la puerta de su casa con la seguridad de que tuvo un buen manejo, esa es lo que está definiendo que muchos negocios subsistan o que cierren las puertas. Hoy en día, desgraciadamente, muchísimos restaurantes de los que conocíamos no van a poder abrir. Aquellos restaurantes que eran nuevos, aquellos restaurantes que tenían o que iban viviendo al día y que no se encontraban dentro de la legalidad, que no pueden ingresar a la situación de las plataformas, pues es muy complicado. Pero bueno, esto va a ser un factor muy importante para la supervivencia de las empresas. Reglas para atender a los clientes insatisfechos. ¿Cuáles son estas reglas para atender a nuestros clientes insatisfechos? Bueno, tenemos que ser asertivos, ya que no podemos darle tantas vueltas a nuestros clientes. Esto tenemos que darle una solución muy clara, inmediata y sin titubear. Porque muchas veces hay muchas personas que no son asertivas, por aquellas personitas que no sepan qué es lo que es asertivo. Pues les voy a poner un ejemplo, no sé, una persona que no es asertiva siempre va a decir lo que las demás personas quieren escuchar. O sea, si alguien te invita, no sé, vámonos por una cerveza y tú no quieres, pero por quedar bien con la sociedad o con esa persona que te está invitando dices que sí, aunque la respuesta que querías dar es no. Entonces tenemos que ser asertivos con nuestros clientes, no debemos de dudar ni cambiar nuestras decisiones. Tenemos que hacerlo de forma pasiva, tenemos que hablar con ellos, tenemos que darles una solución, que vamos a ver ahorita el proceso o las reglas que pudiésemos, y obviamente tenemos que eliminar la parte de la agresividad. Una solución agresiva jamás va a traer buenos resultados, los cuales nos va a traer algunas reglas o proceso. Aquí lo puse, desde mi punto de vista es un proceso. Primero tenemos que escucharlo. Tenemos que escuchar cuál es la demanda, porque si no el cliente se va a sentir mucho peor, porque va a decir, oye, es que está pasando esto y nadie me escucha. Hay que darle esa opción a nuestro cliente de escucharlo. Después vamos a tener que ofrecer una disculpa si es que fue necesario o es que es lo correcto por esa falta que tú estás cometiendo, dependiendo del fundamento de la problemática que te esté dando tu cliente. Después vamos a pasar a resolverlo lo más pronto posible, sin darle vueltas, sin darle que venga mañana, que hable en una semana, como nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces, y después hay que darle seguimiento. ¿Cómo quedó? Si quedó contento, si quedó satisfecho con la solución que le dieron. Este proceso, hoy las empresas de primer mundo lo están haciendo. La calidad en el servicio y en el post-servicio
o sea, después de que tú le des el servicio. Hoy en día es muy, muy común, por ejemplo, en la venta del carro, de qué te pareció el carro, cómo te ha funcionado y después de tantos kilómetros, todo bien. Esta calidad es impresionante en muchas empresas. Debería de hacerse también en los restaurantes, el tener una base de datos de tus clientes frecuentes o de tus clientes nuevos y hablarles tal vez 2, 3 días después de su visita a tu local y que te diga cuál fue tu experiencia, si le pareció bien, si cambiaría algo, si regresarías. Creo que eso nos daría nos daría datos impresionantes, lo cual nos ayudaría a mejorar en cuanto a nuestro producto de manera impresionante. Hay algunas frases que le llamamos prohibidas, que no las podemos utilizar para el cliente cuando nos pregunta algo. No lo sé, mal, no podemos hacer eso. Un segundo en un momento. No al inicio de una frase y tiene que. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva las frases sustitutas. Tú no puedes decir no lo sé. ¿Qué frase podemos utilizar? Lo voy a investigar, deme un minuto, enseguida regreso con la información. Creo que son frases que combinan muy bien para poder evitar esta frase. Otra de las frases dentro de las 5 que coloqué es no podemos hacer eso. Le ofrezco esta alternativa, le puedo ofrecer. Cuando te piden, oiga, no, me puede poner esta guarnición en lugar de esta, porque y tú no la tienes al momento, pues a lo mejor es imposible de realizar, pero tienes que ofrecer algunas alternativas. Mire, no tengo esto, pero se lo puedo cambiar por aquello. Mire, no puedo hacerle esto, pero le podemos hacer esto. Este tipo de frases nos ayuda muchísimo a que el cliente no se ponga de manera defensiva. Otra de las frases prohibidas es tiene que. Es más adecuado decir le sugiero o usted necesita. Son frases mucho menos agresivas, brindan mucho más apertura a nuestro cliente, lo cual nos va a ayudar muchísimo. Otra de las frases prohibidas es un segundo o un momento. Esta frase que te denota una fracción de tiempo, para una persona un segundo es un relativo, un segundo, y a veces me permite un momentito, ese momentito se convierte en horas y es muy molesto. Las personas ya están como con un mecanismo de defensiva a decir, no manches, que dijo que un momento y tardó 20 minutos, 30. Lo más correcto que podrían decir es, ¿podría esperar, por favor? Entonces ya la situación de la espera no delimita un tiempo específico, que les repito, en México un segundo puede ser hasta una hora, desgraciadamente. Entonces tenemos que ser mucho más específicos y claros a la hora de expresarnos frente a nuestro comensal. Y pues al final el no antes de cualquier frase está prohibido. Tenemos que utilizar alguna otra alternativa. Cliente interno. Es una organización orientada verdaderamente hacia el servicio. Cada persona y cada unidad tiene sus clientes internos perfectamente identificados. Nuestros clientes son las personas que dependen de nosotros, total o parcialmente, para que se realice un trabajo. Esta parte del cliente intermedio interno habla de cómo tenemos que tener la cultura de conocer no solamente a nuestro cliente cercano, conocer a nuestros colaboradores, conocer a las personas que trabajan dentro de nuestra empresa, cuál es la percepción que tienen del lugar de trabajo donde se están desempeñando. Fíjense que les voy a recomendar ver una... Está en YouTube, no recuerdo el canal, creo que es la BBC, pero hay un programa que se llama Jefe Encubierto. Y esta persona que es el dueño de la empresa, empresas muy grandes como un ejemplo Pizza Hut o Domino's Pizza o alguna otra pizzería muy grande, algunas otras empresas muy grandes. Hooters es uno de los videos que más me impresionó. Chequen por ahí ese video de Hooters en Jefes Encubierto. Es esta situación de ver cuál es la perspectiva de tus trabajadores, de cómo ven tu empresa, de cómo se sienten en esta organización. El cliente interno, ¿cómo se detecta la falta de cultura en el cliente interno?
Fricciones entre el personal, no hay cultura de calidad, no hay estándares para el cliente interno, no existen mediciones en el cliente interno. Estos son algunos de los factores que ya había medio explicado, y digo medio explicado porque lo di entre frases, pero bueno, el que tú veas que tu personal tiene fricciones constantes es una alarma de situaciones de una falta de cultura organizacional muy importante. La cultura de la calidad, el hacer las cosas al aventón por solo hacerlas, es muy negativo hoy en día para la empresa de restauración o restaurantera. No hay estándares para el cliente interno, no hay estándares de calidad, no hay opciones a mejora, no hay nada de esto. Creo que es importante poner metas, y esas metas, cuando sean logradas, dar un incentivo a tus trabajadores, a tus clientes. Creo es muy importante, porque nos va a dar una medición de cuánta cercanía tiene el cliente, o cuánta aceptación o identificación tiene el cliente, tanto interno como tu cliente frecuente, con tu restaurante, con tu negocio. La operación de los restaurantes tiene 3 aspectos importantes. El primero es el volumen, y eso va a representar mayor cantidad de clientes, y al tener mayor volumen va a haber mayor consumo, lo cual va a haber mayor ingreso de dinero. Lo importante es que pudiésemos tener ambos, que fuera mixto, que hubiera volumen y que también ese volumen representara dinero. Ojo, hay muchos restaurantes que tienen poco volumen, pero mucha cantidad de dinero en cuanto a producción. Uno de ellos es Pujol, que hace presentaciones muy pequeñas a un costo muy alto, y viene al revés. Hay otro que es también lo contrario, que su volumen es muy alto y que también su ingreso es muy poco. Ustedes pueden vender mucho producto y mucho trabajo, pero su ganancia es muy poquita. Entonces hay que tener cuidado con esta regla matemática financiera para poder llevar un negocio a buen puerto. Que de todas maneras, cuando tú vendes mucho y tu porcentaje de productividad es muy poco, va a llegar un momento donde tu punto de equilibrio lo sobrepases, y entonces tu entrada sí va a ser muy grande en cuanto al aspecto de dinero. Perdón, porque tu volumen te lo va a permitir. Vamos a ver cuáles son las características entre volumen y consumo. Cuando tienes muchos clientes sumado al poco consumo y menor atención, te va a dar más desarrollo de procedimientos, lo cual va a hacer que tengas mucha rotación de mesas, poco consumo por persona. ¿Y cuál es la regla para el consumo? Pocos clientes más mucho consumo, más atención y procedimientos, nos va a dar poca rotación de mesas, mucho consumo por persona. Esto les voy a poner también, otra vez voy con el mismo ejemplo. Cuando vendemos volumen, como por ejemplo en este tipo de lugares como la casa de Toño, bueno, voy a poner otro ejemplo, si no van a decir que estoy en contra de la casa de Toño, McDonald's o Burger King, este tipo de lugares de fast food, entra mucha cantidad de gente, y a lo mejor su consumo por mesa es de 200, 300 pesos, y por otro lado vas a Pujol y hay pocas mesas, pero cada mesa te consume, de 5 personas te consumen 15,000 pesos, pues imagínense qué diferencia hay entre una y la otra. Esa es la diferencia entre volumen y consumo. ¿Qué es lo que tú quieres vender? O a qué mercado te vas a segmentar, a qué mercado te vas a dirigir. Otro ejemplo, ¿cuántos Pujol hay en México? Uno. ¿Cuántos Pujol hay cuántos Burger King hay en México? Pues, infinidad. Entonces van dirigidos a diferentes segmentos, chicos. Las etapas de los procedimientos en cuanto al servicio tenemos que tomarlos muy en cuenta.
1, la toma de orden. 2, tiempos de servicio. Y 3, presentación de la cuenta. Estos 3 aspectos son muy largos para explicar, no solamente es esto. La toma de orden tiene que ver o tiene que relacionarse mucho con la comanda, si es física, si ya es electrónica, cómo metes observaciones, cuánto tiempo se tarda en cocina, deben de tener un tiempo establecido para barra, para cocina. Y bueno, por ahí en su clase de software, por ahí tenían una actividad que era desarrollar su comanda para su evento. Que por ahí es otro de los temas que les manden en presentación de las características de una comanda. Los tiempos en el servicio. No solamente es entender que van a pedir una entrada, un plato fuerte y un postre. No, por el contrario, tenemos que entender que es todo un proceso. Como ya lo hemos estado viendo durante toda la presentación, entender que es la bienvenida, el tomar la orden, en llevar la cocina, empezar a traer los aditamentos, el poner el salero, el pimentero, el colocar el pan, la mantequilla, primero las bebidas, después el plato, retirar, ofrecer un postre, ofrecer otra bebida, un digestivo. Todo esto nos habla de los tiempos en el servicio. Y por último, cuando nos exigen la cuenta, poder entregarla de forma clara para que lleguemos a la situación de liquidar la cuenta y poder preparar otra vez todo el proceso para recibir a un nuevo cliente. Vamos a hablar un poquito de los tipos de uniformes que tenemos. El mandil, hay para vendedores o para meseros diferentes tipos de mandiles. En la imagen vemos el mandil tipo chaleco, que es este, y el mandil de peto para mesero. Cualquiera de los dos es funcional para servicio. Esto va a depender mucho de la empresa. Esto va a depender definitivamente mucho del tipo de empresa o del tipo de sector al que vamos dirigidos. Otros de los mandiles que podemos ver es el mandil para sommelier. El sommelier es aquella persona especializada en la enología, en la vitivinicultura, que son aquellas personas que también nos van a ayudar a poder escoger un buen vino para maridar los alimentos, que es maravilloso. No sé si han entrado a un restaurante con sommelier, pero es aquella persona que anda de traje con su mandil y trae una taza colgada que cuelga de una cadena que es de plata. Muy interesante la actividad del sommelier. Mandil bistro con peto. Por aquí tenemos otros dos, que es el mandil bistro medio, que en algunas empresas ya no lo están utilizando tanto por la situación de que cuelga la corbata o se puede llegar a manchar la camisa y pues da una mala presentación. Y mandil medio para mesero largo francés. Este es otro de los mandiles que pudiésemos encontrar en el servicio, de los más utilizados. Estos 6 que acabamos de ver. Y están las imágenes para que quede un poquito más claro. Vamos a ver un poquito de la toma de orden. Eran los procesos que estábamos revisando hace rato, que les dije que no solamente eran por nombrarlos, que llevaban un proceso muy específico. Bien, vamos a hablar de la toma de orden. Nos dice que es la distribución de labores, tiempo de servicio, orden de producción, selección del equipo. Esta situación de la toma de orden debe de llevar un proceso bien interesante. Si la toma de orden no es adecuada, retrasa el servicio y el cliente es el afectado, porque deben de entender hoy en día ya la toma de orden es muy, muy fácil mediante los software de restauración que ya conocemos hoy en día. Dentro de muchos de ellos, Soft Restaurant, Rest2Soft y algunos otros que la verdad es que no recuerdo todos, pero dentro de los más comunes están estos. Y bueno, ya hoy en día tú colocas, conforme tú vas colocando y envías la orden, se imprime en cocina. Ya ni siquiera tienes que acercarte a cocina para cantar la orden. Hoy en día estos software son maravillosos, ahorran tiempos y movimientos en la cocina, lo cual es importantísimo, y más
cuando nuestro nivel de venta es muy alto, la ocupación es muy alta, te acelera la vida de manera impresionante. Esto va a hacer que el tiempo de servicio sea más corto, que la orden de producción se distribuya y que tu selección de equipo sea mucho más fácil para poder dar un servicio adecuado. Después, en el tiempo de servicio viene el ritmo de servicio, colocación del cambio de equipo constante y satisfacción en base al tiempo. Que esta satisfacción en base al tiempo nos va a ayudar, el primer punto que nos va a ayudar fue el anterior. La parte de hoy la situación de la tecnología aplicada a la gastronomía es maravillosa, nos va a ayudar muchísimo y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. El ritmo de servicio es que todos los comensales empiecen por la entrada, por el primer plato que pidieron, y que no uno coma solo, sino que lleguen los 4 platos al mismo tiempo y que puedan tener el mismo ritmo de servicio, que vayas a la par con todos tus clientes de tu mesa. La colocación y cambio del equipo constante, es decir, si el restaurante ofrece pan, totopo, salsa, hay que estarlos cambiando constantemente conforme se vayan acabando, ofrecerles más. Si es lo que los incluye tu servicio, y si no los incluye, pues bueno, tratar de vendérselos para que el restaurante tenga un mayor ingreso, ofrecerle este tipo de productos. Ya lo verán como en algunos restaurantes, como en el Vips, como en Casa de Toño, que te dicen una orden o una gelatina o un yogur con fruta para empezar, o le ofrezco una canasta de pan, etcétera, etcétera. Y que obviamente va relacionado con la satisfacción en base de tiempo, porque hoy en día el tiempo es una de las situaciones más preciadas en México. El que tú vayas, te atiendan rápido, sea rico y en buen servicio, pues bueno, al final te da una plusvalía muy importante. La presentación de la cuenta. Primero, antes de poder dar la cuenta, tenemos que hacer una prelimpieza a la mesa, quitar lo que ya no estemos ocupando, las servilletas utilizadas. Hay un procedimiento para poder retirar todo lo que está sucio de la mesa, si es necesario hasta cambiar el mantel, quitar las salseras, quitar los platos que ya se utilizaron. Después vamos a hacer el correcto cobro del consumo. Que es colocar de forma clara en nuestra comanda. Es una comanda muy clásica de hace muchos años, fueron de las primeras, pero tienes que empezar a colocar del lado izquierdo. Cuando ven ustedes la presentación, vamos a tener varios aspectos que por ahí en la presentación de la comanda viene más explícito, pero bueno, aquí viene el número de mesa, aquí dice cubiertos, pero aquí va el número de personas y la fecha, y obviamente todas las comandas van a ir foliadas. Tenemos que colocar, si son varias personas, hay muchos restaurantes hoy en día que te permite colocar persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, etcétera, etcétera. Entonces vas colocando lo que piden cada una de ellas. Y entonces tienes que ir ordenándolas para que veas la cantidad de los productos. Hay otro acomodo que se ha hecho mucho más fácil. Independiente del número de personas, lo divides en los tiempos que vende tu negocio. Si hay entradas, si hay sopas, ensaladas, platos fuertes, y ya nada más colocas la cantidad, el proceso y el costo. Si ven, esta comanda está súper desordenada, no está la letra clara, el cobro se hace muy difícil para la persona, pudiese entrar entre alguna controversia de pensar que el negocio, el restaurante, el mesero los quiere engañar y robar. Estos son errores. Este tipo de comanda tan desordenada no se permite hoy en día en la restauración, y menos hoy en día. Les repito, utilizas las comandas así manuales por alguna situación, que no haya internet o que no haya que no haya luz, pero ya por otra situación ya casi no se utiliza. Vamos con las etapas del saludo, que son aquellas o aquel proceso de bienvenida a tu cliente a la entrada del restaurante.
y está compuesto por 4 pasos. 1. El saludo, la bienvenida que muchos restaurantes los tienen ya muy bien desarrollado, y otros que no, y ni si tú entras, te sientas y ni siquiera se dan cuenta, pero hay otros que sí se toman el tiempo, que sí se toman esta situación de la calidad en el servicio de una manera muy meticulosa, y que te reciben y que te dicen: hola, bienvenido al restaurante Las Pitayas, esperemos que su estadía sea lo más maravilloso. No sé, ellos tienen un saludo que es repetitivo con cada cliente que entra, con todos los clientes, no solamente con el primero, no con el último, con todos los clientes que puedan entrar al día. La toma de la orden, que es muy importante, después de que la hostess te deja en la mesa, pues bueno, te entregan la carta, te dan un tiempo, te vuelven a dar el mesero te vuelve a dar una bienvenida, que él va a ser la persona encargada de atenderte, y que va a tomar la orden, y que va a tratar de satisfacer todas las necesidades que tengas respecto y relacionado con el restaurante, los alimentos y el servicio. Y bueno, la atención que le das durante el consumo, el acercarte, el retirar las servilletas, el retirar el plato cuando ya terminó, el ofrecerle más agua, el ofrecerle un postre, un café, etcétera, etcétera. Esto es durante el consumo. Y la parte de la despedida, al final el mesero se despide de ti y te da la cuenta, tú la pagas, y otra vez la cajera te agradece la estadía, y después pasas a la entrada y la hostess te dice, o tiene un saludo de despedida nuevamente, que espera que todo haya sido maravilloso y que el servicio haya sido como tú lo hayas esperado, y que te espera próximamente en el restaurante. Y otra vez viene otra despedida. Si el restaurante tiene valet parking, pues también te da las gracias por haber asistido y que te esperan pronto en el restaurante. Estas etapas del saludo, estas etapas o estos procesos del servicio en la restauración, creo que son bien interesantes, porque al final del día hacen que nosotros podamos distinguir realmente y tácitamente entre un buen restaurante y un restaurante pésimo. Y independientemente del costo, chicos, no crean que va relacionado conforme a un restaurante. Yo he ido a taquerías que te recibe la mesera o el señor que está haciendo los tacos de pastor, y que te dice: hola, buenas noches, bienvenido, pase usted. Y que llega la mesera y que te diga: hola, buenas noches, bienvenido a la taquería Don Panchito. Y te ofrece el producto, y va saliendo, y la persona que, otra vez el que está en la entrada, el de los tacos de pastor o el de los tacos de suadero, de tripa, te dice: muchas gracias por venir, esperamos que su estadía haya sido de maravilla, lo esperamos muy pronto. Y bueno, a lo mejor no hay valet parking en las taquerías, y en algunas sí, que quede claro, pero estoy hablando de una taquería así popular de barrio. A lo mejor el señor, el franelero que está ahí, también te despide y te dice: muchas gracias, jefe, regrese pronto, que vaya con bien. Este tipo de situaciones, les repito, es cultural, no es una situación de poder adquisitivo, es una situación cultural. Entonces las etapas del servicio y del saludo deberían de estar ahí, independientemente del lugar, independientemente del costo del producto que estás adquiriendo. Y de hecho, en relación al costo, pues debería de ser mucho más desarrollado, mucho más inculcado la cultura del servicio. Pero bueno, en algunos casos es así, en otros casos pues desgraciadamente en México no sucede. Bien, muchachos, pues hasta aquí los dejo con esta presentación, que les repito, hay que trabajarla mucho, no hay que descuidarla, porque son muchos temas importantes, muchos puntos relevantes que vamos a tener que investigar más a fondo. Desgraciadamente, pues bueno, ahorita estamos trabajando a distancia. Por favor, si hay alguna duda, no olviden en decírmelo. Recuerden entrar al canal, darle like al video para posterior
dejarme su comentario, dejarme en los comentarios su nombre completo y su grupo para poderles tomar la participación de que ya vieron el video. Y por favor les encargo mucho que pongan atención a la presentación. Recuerden que hay que transcribirla en la libreta para poder entregar las evidencias al final del semestre. Pues me despido de ustedes, sin más que antes desearles una muy bonita noche y que se encuentren muy bien ustedes y su familia de salud. Nos vemos muy pronto, chicos, y en la semana volveré a subir más presentaciones relacionadas con el servicio. Bye.